por el bien y gozar de su consuelo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Señor, siempre por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí en esta plática sobre las apariciones marianas. Vamos a tener pues dos sesiones, una es hoy y si Dios quiere el miércoles 25 de mayo tendríamos la segunda parte de estas conferencias. Primero les quiero comentar que estar aquí es un privilegio, porque al final estoy convencido que quien nos congrega es la Santísima Virgen María. Y eso es pues un amor especial de ella, que no hay que darlo por supuesto. Y seguramente después de esta conferencia y las que tengamos siguientes marianas, haremos esa experiencia de sentirnos amados por la Virgen y eso es como os decía, un privilegio en el sentido de que el devoto de la Virgen, pues estoy convencido que es prenda de salvación eterna. Y eso tiene un gran valor. Por eso les invito mucho a hacer esa experiencia del amor de la Virgen y de tener esa certeza que acompañados de ella vamos siempre por el camino de Dios. El objetivo que tenían estas dos conferencias era hablarles de las cosas más importantes de las apariciones marianas que, digamos, tienen mayor relevancia en la Iglesia, es decir, mayor grado de reconocimiento. ¿En qué sentido? Hay 9 apariciones que tienen un mayor grado de reconocimiento, porque tienen la aprobación de la sede apostólica, tienen oficio divino y tienen la misa propia incluida en el calendario litúrgico. Y esas 9 apariciones son, por orden cronológico, se las comento rápidamente. Una es el Pilar de Zaragoza, del año 40, en España. La otra es, fíjense, hasta 1531, aquí en la villa, a medio de donde estamos en esta conferencia. Después vendría la Medalla Milagrosa en Francia, en 1830. Después la Lasset, también en Francia. Lourdes, 1858, también en Francia. Después vendría Fátima, 1917, en Portugal. Y luego también tenemos una aparición más en Francia, que sería la Virgen de la Esperanza, y luego 2 apariciones en Bélgica, en 1932 y 1933. Bien, de este marco de estas 9 apariciones, yo voy a hablar de las 6 primeras que le dije, que son un poquito las más principales. Había pensado dividir 3 el día de hoy y 3 en la siguiente conferencia, pero teniendo en cuenta el momento que estamos viviendo histórico, creo que la Virgen de Fátima es providencial y esta profecía de Fátima hoy la estamos viviendo. Si Dios quiere, el viernes, como saben, el Papa va a volver a consagrar a Rusia al Corazón Inmaculado de María, junto con Ucrania, y creo que por eso voy a hablar hoy del Pilar y voy a hablar de Fátima, que es muy importante por las circunstancias que tenemos ahora. Dejamos las otras apariciones para la conferencia posterior. Entonces, bien, antes de empezar con la aparición del Pilar, un par de principios generales. Cristo nos deja a la Virgen, a su madre, en la cruz, cuando ya no tiene nada más que dar, ha dado su sangre, nos deja a la Virgen María, como un tesoro para nosotros. Nos la deja porque la necesitamos. Nos la deja porque es necesaria para nuestra compañía y nuestro camino hacia el cielo. Ella busca el mejor bien posible para nosotros. Ese bien es nuestra salvación. ¿Hay algo más importante que nuestra salvación? María viene al mundo para trasladarnos mensajes que nos ayuden y nos guíen en el camino hacia Dios y hacia el cielo. Hablando de María como madre, leí la semana pasada un testimonio que les comparto, a lo mejor algunos de ustedes también lo han leído en las redes sociales,
Es el testimonio de un sacerdote americano que se llama Donald Calloway, que él de joven era una persona pues bastante libertina. Él cuenta que pues vivía al margen de las cosas de Dios, metido en la pornografía, en la droga, estuvo alguna vez también en la cárcel. Dice, no era satánico, porque no creía en el demonio, pero sí jugaba a la ouija, etcétera, ¿no? Estando en esta circunstancia pues muy complicada para él, un día cae en sus manos este libro, La Reina de la Paz visita Medjugorje. Ya hablaremos también de Medjugorje, si Dios quiere, la próxima vez, porque Medjugorje todavía no está aprobada, porque en el sentido que todavía las apariciones continúan. Mientras eso no se pare, la Iglesia no puede determinar todavía su juicio. No cabe duda que Medjugorje es el lugar del mundo donde más conversiones se están produciendo. Pero bueno, cae este libro y este hombre empieza a leerlo y se empieza a convertir. De tal manera que busca un sacerdote, busca su confesión, empieza a ir a misa y empieza a convertirse. Y cuenta que un día está en su cuarto, ya había quitado unas imágenes que tenía un desastre y tenía un sagrado corazón. Dice que una noche está en su cuarto y de repente siente una presencia terrible, y él dice, era el demonio vestido, o sea, dentro de una criatura que se le aparece en el cuarto. Dice que queda petrificado, dice, no, me quedo helado, muerto de miedo, y siento que esta criatura, que era el demonio, le dice, me perteneces. Y este joven dice, lo único que se me ocurrió recordando el libro de la Virgen fue gritar desde dentro de mi alma, María, ¿no? Madre. Dice, una vez que dije eso, tengo una gran paz, desaparece, dice, el demonio quedó aniquilado, dice él, y escucho una voz femenina, maternal, dulce, que me dice, Doni. Doni solo le llamaba su mamá. Y él entonces escucha esa voz de la Virgen, como madre suya también, que le dice su nombre, ¿no? Y bueno, después se hizo sacerdote, hoy es un sacerdote, ¿no? Pero les cuento esto porque María es tu madre. Y María es más poderosa que todo el mal junto que se pueda juntar. Un suspiro de María por ti vale más que todas las oraciones de todos los santos juntos. Qué importante es entonces escuchar a nuestra Madre María. Otro punto importante, las apariciones marianas son revelaciones privadas, por lo tanto no constituyen una verdad de fe, es decir, no estás obligado a creer en lo que dicen los videntes. Puedes creer, pero no estás obligado, no es una materia de fe, no es el catecismo, no es un dogma de la Iglesia, porque es una revelación privada. Ahora bien, pienso yo, si María, que es nuestra madre que busca nuestra salvación, nuestro mejor bien, y es algo que la Iglesia ha catalogado como sobrenatural, como algo que ha sucedido, pues creo que obviamente los mensajes de las apariciones marianas pues son muy importantes para cualquiera de nosotros. Y veamos también, por ejemplo, el ejemplo de los santos. Es muy importante en la vida reflejarnos y ver los santos que son como nosotros, que han pasado por igual que nuestra vida, pero ya están en el cielo y son estos santos que tanto ejemplo nos dan. ¿Ustedes conocen algún santo que haya sido devoto de la Virgen María? Hay un santo que aprecio mucho, que es el Padre Pío. Ustedes lo conocen, han escuchado de él. Este santo Padre Pío era muy simpático. Saben que también tenía el don de bilocación, ¿no? entre otros dones que tenía. Dice que una vez estaba en el convento y algún fraile había escuchado la noticia, estamos hablando de los años 40, perdón, 60, que había un avión, el Concorde famoso, que hacía como 6-7 horas de Europa a Nueva York, ¿no? Y que qué barbaridad, porque eso era, para aquel entonces era rapidísimo, ¿no? Y el Padre Pío dice, pues yo llego más rápido, ¿no? Les dijo a los frailes. Saben que el Padre Pío se aparecía en varios lugares. Bueno, pues el Padre Pío, sus últimas palabras antes de morir, y eso me lo dijo a mí un fraile en el convento de San Giovanni Rotondo, que ya murió y que fue el último fraile que quedaba, que había conocido en vida al Padre Pío. Me dijo que las últimas palabras del Padre Pío fueron, amén a María.
impacta porque él que era un crucificado, él que tenía los estigmas de la pasión, no sé, quizás uno pensaría al final daría un mensaje sobre Cristo crucificado, y no, su último mensaje fue amen a María. Algo también muy breve sobre los videntes para entrar ya en el material. Los videntes, si se dan cuenta en las apariciones marianas, muchos son niños, pobres, muy sencillos, y algunos, que no son niños, como el caso de Juan Diego, son niños interiormente. Es importante esa frase del Evangelio, ¿no? El que se hace como niño entrará en el reino de los cielos. Qué importante es ser espiritualmente niños. Y también tiene una cualidad enorme todos estos videntes, que es la humildad, una humildad sustancial, una humildad de corazón. Todos ellos son muy humildes y esa humildad les da ese toque auténtico a estos videntes. Bien. Vamos entonces con el pilar, que será un poco más breve, y luego me quiero centrar en Fátima, porque realmente creo que es un momento histórico importantísimo de conocer bien y entender el mensaje de Fátima. Bueno, el pilar, aquí tengo la Virgen del Pilar. Con los que me conocéis, que hay algunos que me conocen, pues saben que soy muy devoto a la Virgen del Pilar, ¿no? El Pilar está en Zaragoza, en España. Mi familia es de Zaragoza, yo no nací ahí, pero toda mi familia, mis papás, mis abuelos son de esa zona. Y lógicamente de pequeñito pues me llevaron y me presentaron a la Virgen del Pilar, como hacen con los niños de allí. Cuando yo vine, les cuento dos experiencias muy sencillitas de qué ha significado el Pilar para mí, y también con la idea de que ustedes esta noche piensen también las veces que la Virgen les ha hecho favores. Muchas veces ha habido cosas en nuestra vida donde si somos un poquito profundos nos damos cuenta de que la mano de María estuvo en nuestra vida. Bueno, yo cuando llegué aquí a México en el 89, para consagrarme a Dios, venía a dejar España, debía dejar toda mi familia, mi carrera, todo, y llego, hombre, yo sabía que me iba a consagrar a Dios, pero me acabas de dejar todo y tienes nervio, no es fácil lo que has dejado, además no sabes cuándo vas a volver, etc. Y voy llegando al rancho donde iba a tener los ejercicios espirituales para consagrarme a Dios, que era el rancho El Santín, que está aquí cerca en Toluca, y voy llegando al salón donde iba a ser la conferencia y veo un cuadro pues, más grande que de aquí al techo, enorme, de la Virgen del Pilar. Yo sentí como ella también había cruzado el charco conmigo, ¿verdad? Pues para acompañarme en este momento. Después yo tuve la gracia de ordenarme en Roma, en Santa María Mayor, la Basílica de la Virgen en Roma. Y un mes antes de que me fuera a ordenar sacerdote, un obispo de Aragón trajo una Virgen del Pilar y la regaló a la basílica y la puso en la primera capilla que hay a mano derecha, la puso. Yo entendía esto, yo llego a mi ordenación, voy a revestirme para mi misa de ordenación, imagínense la emoción, ser sacerdote para toda la eternidad, y de repente me encuentro a la Virgen del Pilar allí en esa basílica, ¿no? No se quiso perder mi ordenación sacerdotal, le doy muchas gracias a la Virgen, pero obviamente cuando tú te acercas a la Virgen y cuántas historias tenéis vosotros también aquí con la Virgen de Guadalupe, etcétera, ¿no? La presencia de María en nuestra vida, como buena madre, siempre está presente. Bien, pues la aparición del Pilar, en realidad, más que una aparición, se puede considerar una bilocación, porque estamos en el año 40, por lo tanto, la Virgen vive. Está en Jerusalén o está no sé dónde estaría, pero vivía, obviamente. Santiago, el hermano de Juan, Santiago el apóstol, recibe el mensaje de Cristo, y evangelizar a todo el mundo, llevar el mensaje a todas partes, y Santiago quiso ir al fin del mundo, al Finisterre, en aquel entonces que no se conocía, obviamente, este continente, pues va a España, ¿no? Ahí a la zona de Galicia, donde se acaba, porque él quería evangelizar, pues hasta los confines de la tierra, y aquel entonces ese confín era España allí, ¿no? Entonces llega a evangelizar el bueno de Santiago, aquel pescador de Galilea acostumbrado a pescar muchas cosas, y empieza a evangelizar ahí en España. Y el pobre hombre no tiene ningún éxito. Y para ese pescador que había visto las redes a veces llenas, pues era toda una tragedia y un desánimo. Al fin de bastante tiempo tiene nada más a 8 personas con él evangelizándolas. Entonces un día está triste y desanimado a orillas del Ebro, ahí en Zaragoza, con estas 8 personas, pensando él ya
pues mejor me regreso a Jerusalén porque aquí no estamos logrando nada, o casi nada. En ese momento es el 2 de enero del año 40, según la tradición, y aparecen unos ángeles que traen una columna, un pilar, y aparece la Santísima Virgen María. Y dice: Santiago, ánimo, yo estoy contigo, este lugar me dará apóstoles para mi hijo, no te desanimes, sigue trabajando. Dejo este pilar aquí, construye un templo alrededor de este pilar en mi honor y sigue con tu misión. Deja el pilar y también la Virgen comentará: permanecerá este lugar hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Esta columna mide unos 70 más o menos, es la que veneramos. Cuando vas al pilar besas esta columna que trajeron los ángeles de parte de María, y el templo de la Basílica del Pilar es el primer templo dedicado a la Virgen en el mundo. Obviamente el templo que vemos ahora no es el que dejó Santiago, ¿verdad? Él dejó una pequeña capillita, pero el pilar se ha mantenido siempre desde el año 40 en el mismo lugar donde lo dejó la Santísima Virgen. Ese pilar simboliza varias cosas. Simboliza la solidez de la fe. Qué importante es cuidar la fe, queridos familias. Es el mayor don que tenemos, el mayor tesoro que tenemos. La fe vale más que la vida. Y fíjense, la pandemia actual nos ha hecho ver que muchas veces en nuestra vida ponemos por delante el cuerpo al alma. ¿Cuánto cuidado del cuerpo? Que también es importante tenerlo, pero no en detrimento del cuidado del alma. ¿Cuánta gente en la pandemia ha descuidado su alma? La fe nos enseña a trabajar y a valorar siempre y poner por delante siempre las cosas de Dios antes de las cosas humanas. También simboliza la unión del cielo con la tierra. Y aquí creo que es importante no olvidarnos que para Dios no hay nada imposible. Yo creo, ¿se acuerdan que eso también se lo dijo el ángel cuando se le aparece a María y le encarga la misión, y al final le dice: pero para Dios no hay nada imposible? Uno se pone a pensar, ¿por qué María perseveró en una vida tan difícil que tuvo? Cuando concibió por obra del Espíritu Santo, ella sabía que podía ser apedreada. Cuando luego tiene que huir a Egipto porque persiguen a Cristo para matarlo. Cuando tiene que esperar y no ve nada en los 30 años de Nazaret. Y obviamente cuando está en el Calvario, ¿qué le hizo perseverar a María en su fe? Pues quizás esas palabras que el ángel le dijo: para Dios no hay nada imposible. No dudar en la oscuridad lo que vimos claro en la luz. Nosotros hemos tenido momentos importantes en la vida de experiencia de Dios, si no, no estaríamos aquí, de la Virgen. Luego de repente se puede nublar todo, pero como María, no dudemos cuando está oscuro lo que ya vimos claro en la luz. Si hemos sentido el amor de Dios, el amor de María, siempre lo vamos a tener. Padre, es que ahora no lo siento, no importa, pero lo tienes. Esa es nuestra fe. Santiago empieza a evangelizar, logra pues bastantes apóstoles, luego regresa él, como saben, a Jerusalén y muere en el año 42, Herodes le corta la cabeza y es el primer apóstol mártir de todos, el que dio la vida ahí en Jerusalén. Este apóstol que evangelizó a España. Por eso sus restos ahora están ahí en España, en Santiago de Compostela. Bien, algunas cosas, un par de cosas también interesantes del Pilar. En la Guerra Civil Española tiraron un par de bombas, proyectiles, al Pilar, con el fin de hacer daño en un centro religioso importante, obviamente, y cayeron las bombas y nunca explotaron, ¿no? Sí penetraron el techo, pero cayeron y no explotaron. Están hoy, las puedes ver, están colgadas en una de las columnas del templo, pues recordando que la Virgen protegió evidentemente ese lugar, protegió el Pilar y no pasó absolutamente nada. Y luego la Virgen del Pilar también está muy relacionada con un milagro muy importante, un milagro muy sorprendente, que a veces es muy desconocido, que es el del famoso cojo de Calanda. No sé si ustedes lo han escuchado hablar o no, pero es interesante. Calanda es una ciudad, un pueblito que está a 115 kilómetros de Zaragoza. Yo tengo la gracia también de que mis abuelos maternos, ya en paz descanse, eran de este pueblo de Calanda.
Me ha tocado ir muchas veces a Calanda. Por cierto, ahí están los mejores melocotones del mundo. Bueno, son los duraznos de ustedes. Aquí en México dicen duraznos. Bueno, los mejores duraznos del mundo están ahí en Calanda. Bueno, allí había un joven que se llamaba Miguel Pellicer. Estamos en el 1617. Es un joven que tenía 19 años, trabajaba en el campo ahí en Calanda, y estando un día subido en un carro trabajando, se cae del carro, el carro le pasa por encima con las ruedas y tal, y entonces le parten una pierna, la tibia, y en aquel entonces van al doctor y dicen hay que amputarlo, porque si no esto me va a morir, hay que amputarle la pierna para salvarlo. Y entonces le cortan, le cierran la pierna debajo de la rodilla, ¿no? Está el cirujano que lo hace y tal, entierran luego la pierna en un cementerio, y este joven quedó pues sin su pierna, queda entonces cojo, y él, estando así, se va a Zaragoza, al Pilar, y se pone a mendigar en la puerta del Pilar. Por eso lo conocía mucha gente, porque era uno de los mendigos que estaba siempre o normalmente allí. Él cuenta en que se ponía aceite de las veladoras de la Virgen en el muñón. Los médicos le habían dicho no hagas eso porque eso no es bueno, no te va a ayudar a tu situación, pero él, por su fe en la Virgen, pues hacía eso. Y después de estar como 2 años mendigando allí, regresa a Calanda, a su pueblo, y un día está dormido ahí en su casa, y de repente sueña que la Virgen le pone la pierna. Él está dormido y en la mañana, no me había despertado, sus papás entran a la habitación, experimentan un aroma muy especial, una fragancia muy especial, ¿no? Ese olor a rosas especial, y de repente se dan cuenta que su hijo tiene la pierna. Lo despiertan y era la misma pierna que le habían cortado, porque este chico tenía unas cicatrices en la pierna. Es más, se le llama el cojo de Calanda. ¿Por qué? Porque en estos 2 años, de 19 a 21 años, creció un poco. Y la Virgen le hizo el milagrito, pero no perfecto, ¿eh? O sea, le puso la misma pierna que le habían cortado. Esto está documentado por un notario, el obispo de la zona, el cirujano que le cortó la pierna, las miles de personas que lo habían visto. Está ratificado, hay unos documentos que se tienen allí, donde dicen, este hombre, pues es sobrenatural, recuperó la pierna. O sea, su misma pierna, la Virgen se la puso. Este milagro también tiene un enfoque histórico importante, porque esto se produce en la Guerra de los 30 años, que es una guerra entre protestantes y católicos. Como que la Virgen prueba el error protestante de negar el culto a María y su mediación en la gracia y en la salvación de los hombres. En medio de esa lucha, como que María quiso hacer ese milagro para que se dieran cuenta del valor que tiene la Santísima Virgen, ¿no? Y del error protestante que entonces se vivía. Reproduzco una oración de esa época, una copla que a mí me encanta, que dice así: no temo nada, no temo a mis pecados, porque podéis remediar el mal que me han causado. No temo a los demonios, porque sois más poderosa que todo el infierno. No temo a vuestro divino Hijo, justamente indignado contra mí, porque sé que aplacará con una sola palabra vuestra su ira. Solo temo que por mi culpa deje de encomendarme a vos y así me pierda. Una oración a la Virgen. No temo nada más que separarme de ti, ¿no? Creo que la Virgen del Pilar también es una gran advocación para muchos de nosotros que estamos aquí, que queremos ser apóstoles, que trabajamos por los demás, que queremos hacer cosas por Dios nuestro Señor. A ejemplo de Santiago, no desanimarnos. A veces vemos muy poco fruto. Es que somos muy pocos. Es que han venido muy pocos. Es que mi hijo no acaba de convertirse. Es que pongámonos en manos de María. Ella hará que todo eso que estemos sembrando no se pierda y dé fruto cuando sea el mejor momento. Por eso nosotros que queremos ser apóstoles, también sepamos acogernos a esta advocación del Pilar, que igual que le dio el empujón a Santiago en ese momento, y fíjese lo que vino después, ¿no? La fe de España, que trajo la fe a este continente, etcétera, etcétera, pues también ella, como buena madre, nos sabrá ayudar en nuestra entrega apostólica. Bien, cierro con esto la historia un poco de la Virgen del Pilar y entro ahora al tema de la aparición de Fátima. Bien,
Es la primavera de 1916. Una aldea de unas 20 casas muy cerca de Fátima, donde viven pues unos pastorcitos muy pobres, apartados un poco de todo, y ahí están analfabetos, Lucía de 10 años y sus primos Francisco de 9 y Jacinta de 7. Están con sus ovejitas y jugando ahí en el monte, cuando de repente sobre uno de los árboles se aparece un ángel y les dice: oren conmigo. Dios mío, yo creo y espero en ti. Os adoro y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no os adoran, no esperan y no os aman. Y ellos repiten esa oración con el ángel. Quedan muy impactados, el ángel se va y ellos no lo cuentan a nadie. Pasan unos poquitos de meses más, ya sea como el verano, y vuelve a aparecer el ángel. Y le dice: soy el ángel de la paz. Oren y hagan sacrificios. A partir de entonces, estos niños de 7, 9 y 10 años empiezan a hacer muchas mortificaciones y empiezan a hacer sacrificios. Se quedaron muy golpeados por, no es de menos, ¿no?, que un ángel aparezca y les diga esto. A los poco tiempo después, tercera aparición del ángel. Esta vez el ángel aparece con una hostia y un cáliz y les da la comunión. Fátima, además de ser un lugar muy importante para todo el tema mariano, es también un lugar muy eucarístico. María al final siempre nos lleva a Cristo, siempre nos lleva a la Eucaristía, a Cristo Eucaristía. Y el ángel les dio esa comunión. Esta aparición del ángel, ellos la interpretan después como una preparación para lo que iba a suceder el 13 de mayo de 1917. Ese día, cuando en el mundo empezaba la revolución bolchevique, cuando estos pobres niños no sabían ni que existía Rusia, ni qué era Rusia, ni dónde estaba, ni qué había pasado con los zares, ni qué pasaba ahora con el comunismo que iba a llegar. Bueno, ellos están jugando, cuidando sus ovejas en Cova de Iría, ahí al ladito de Fátima, y de repente un relámpago, como que va a venir una tormenta. Entonces empiezan a bajar de la montañita donde estaban para ir a recoger las ovejas y a refugiarse. Y cuando van bajando, en una encina, ven a una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, que les dice: no tengan miedo. También María hoy a ti, en esta plática, te dice lo mismo: no tengas miedo. Podemos haber llegado con temores, con incertidumbres, con cosas que nos preocupan, con dolores. Pues María te dice hoy también a ti, igual que se lo dijo a los pastores: no tengas miedo. Lucía le dice: ¿de dónde eres? Y la Virgen, entonces para ellos es una señora, les dice: del cielo. ¿Y qué quieres? Y María responde: que vengan aquí 6 meses seguidos el día 13. Después os diré quién soy y qué es lo que quiero. Sorprende mucho, deben ser unos niños, bueno, pues eso, eran niños de mucha fe. Fíjense como lo primero que les pregunta es: ¿de dónde? O sea, del cielo. O sea, es más, luego Lucía le dice a esta señora: ¿iremos nosotros al cielo? Le podría haber preguntado otras muchas cosas, o ¿sabes qué? Somos muy pobrecitos, no sé si puedes ayudarnos, o tenemos muchas tal. Y le pregunta: ¿iremos nosotros al cielo? Y María les contesta: sí, pero tenéis que sufrir mucho. Con la gracia de Dios os confortará y lo podréis vivir. Y dice también, muy simpática: si iréis al cielo, pero Francisco, le dice, tendrá que rezar muchos rosarios. Y también algo muy impactante. Entonces hacía poco que se habían muerto 2 amiguitas de estos pastores. Entonces Lucía le pregunta: oye, ¿y estas 2 amiguitas están en el cielo? Y María le dice: una sí, y la otra está en el purgatorio hasta el final de los tiempos. Bueno, es algo que dijo la Virgen. Y les dice:
recen el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Estaba la Primera Guerra Mundial. Y desaparece. Jacinta, la pequeñita, lo cuenta a algunas personas de la aldea. Algo también muy interesante para que sepan. Lucía, la mayor, veía, oía y hablaba con la Virgen. Jacinta, la pequeñita, la veía y la oía. Y Francisco solo la veía. Son cosas, pero ahí están. Entonces ellos, pues imagínate, sin saber bien, la señora no sabían quién era realmente, vuelven el 13 de junio, un mes después, vuelven al mismo lugar, a Cova de Iría. Y viene la segunda aparición. La Virgen se aparece y le dice a Lucía: quiero que tú aprendas a leer y a escribir, porque tú serás la encargada de transmitir mi mensaje. Recuerden que eran analfabetos todos estos pastorcitos. Y le dice: quiero establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Y les dice también: Jacinta y Francisco me los llevaré pronto. Y Lucía le dice: ¿y a mí qué vas a hacer? Tú te quedarás aquí más tiempo. Entonces Lucía se pone muy triste y le dice a la Virgen: ¿por qué estás triste? Dice Lucía: pues porque me voy a quedar sola. Y María le dice: no te pongas triste, nunca te dejaré. Piensen que estos pastorcitos mueren a los 2 años de estas apariciones. Es la época también, en el año siguiente a estas apariciones, en el 1918, es la pandemia de la famosa que llamaban gripe española, que no venía de España, pero así se quedó bautizada, venía de Estados Unidos, pero bueno, la conoció cuando estaba en España. Esta pandemia de hace 100 años, la última pandemia que ha habido antes de esta del COVID, ¿verdad?, mató a 50 millones de personas, es decir, una mortalidad de 10 veces más que la que hemos tenido en el COVID. Y además, con el tema de que afectaba mucho más a los niños que a los adultos. De hecho, Francisco y Jacinta mueren de esa epidemia, de esa pandemia. Ya empiezan a hablarlo más en la aldea, que se les aparece una señora que puede ser la Virgen. Llega la tercera aparición, la más importante, el 13 de julio de ese año 1917. Ya hay unas 4.000 personas más o menos les acompañan a esta aparición ya. Hay una cosa antes muy interesante, fíjense cómo sufrieron algunos, conocemos algunos sufrimientos de estos niños. Por ejemplo, Lucía, cuando están contando estas cosas, el párroco del pueblo le llama y le dice: oye, mira, niña, a lo mejor eso que estáis viendo es del demonio. Porque a veces el demonio se disfraza y puede contar mentiras y tal. Entonces, esta pobre Lucía, claro, dicho por el párroco y con su sensibilidad, empieza a tener sufrimientos enormes pensando: ¿y si es el demonio que nos está engañando a nosotros? Entonces, se pone tan triste y tan mal que dice: ya no quiero ir. Y les dice a Jacinta y a Francisco: no voy a ir al 13 de julio, no voy a ir. Ella dice: ¿cómo no vas a venir? Tenemos que ir, la señora nos ha pedido que recemos el rosario, que estemos con ella. No, no voy a ir porque puede ser el demonio. Sufren mucho los niños. Llega el 13 y ella siente una emoción interior de ir a rezar el rosario a Cova de Iría. Y entonces se va con sus primos para allá. En ese momento la Virgen les pide rezar el rosario por la conversión de los pecadores y les dice que en octubre, 3 meses después, hará un gran milagro que lo verán muchas personas, les dirá quién es y lo que quiere. Y les dice en esa aparición el famoso secreto de Fátima, que es o un secreto en 3 partes o 3 secretos. Hago un paréntesis porque esa es la parte más importante que vamos a ver ahora al ratito, de los secretos, de la profecía de la Virgen, y simplemente comento: hay una 4ª y 5ª aparición, los siguientes 13 del mes, donde agosto y septiembre, donde la Virgen se vuelve a aparecer y les vuelve a pedir lo mismo: rezar el rosario por la conversión de los pecadores.
Llega el 13 de octubre de ese año, donde la Virgen hace un milagro. Ya para esa vez hay 70.000 personas que están asistiendo a esta situación, porque además los niños se han dicho que la Virgen va a hacer un milagro. Va de todo, van periodistas, va gente atea, va un poco de todo a esta situación. Es un día lluvioso, todo el mundo con los paraguas están encalándose de agua y llegan a donde hay la cobedería, y las niñas empiezan a ver la Virgen, se ponen en éxtasis, empiezan a rezar y aparece el sol, se va la lluvia entre un sol enorme, el sol empieza a girar, empieza a tener diferentes colores, la gente lo podía ver, se les acercaba y lo podían mirar sin deslumbrarles, empieza a haber conversiones dentro de ese fenómeno, etcétera, y la Virgen les dice: soy la Virgen del Rosario, quiero que se haga aquí un templo en mi nombre, y también les comenta: no ofendan más a Dios, que ya está demasiado ofendido. Bien, la Virgen del Rosario, el templo que tenemos de Fátima, y ahora vamos un poquito para atrás para conocer los secretos de Fátima. ¿Qué les dijo la Virgen, sobre todo ahí a Lucía, ese 13 de julio allí en Fátima? El primer secreto, como ustedes seguramente conocen, la Virgen les deja ver el infierno a estos niños. Y Lucía lo dice así: mientras Nuestra Señora decía estas palabras, abrió sus manos una vez más, como lo había hecho en los 2 meses anteriores. Los rayos de luz parecían penetrar la tierra y vimos como si fuera un mar de fuego. Sumergidos en ese fuego estaban demonios y almas en forma humana, como tizones transparentes en llamas, todos negros o color bronce, quemado, flotando en el fuego, ahora levantadas en el aire por las llamas que salían de ellos mismos junto a grandes nubes de humo. Se caían por todos lados como chispas entre enormes fuegos, sin peso o equilibrio, entre chillidos y gemidos de dolor y desesperación, que nos horrorizaron y nos hicieron temblar de miedo. Debe haber sido esa visión la que hizo que yo gritara como la gente me dice. Los demonios podían distinguirse por su similitud aterradora y repugnante a miedosos animales desconocidos, negros y transparentes como carbones en llamas. Horrorizados y como pidiendo auxilio, miramos hacia Nuestra Señora, quien nos dijo tan amablemente y tan tristemente: ustedes han visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Es para salvarlos que Dios quiere establecer en el mundo una devoción a mi inmaculado corazón. Si ustedes hacen lo que les diga, muchas almas se salvarán y habrá paz. Ven el infierno. Imagínate estos niños de 10 años. Y Lucía decía que si la Virgen antes no nos hubiera dicho que se iban al cielo, se hubieran muerto del terror de lo que estaban viendo. Queridos hermanos, el infierno no es una historia que se inventó algún sacerdote en la época medieval para decir que viene el coco y asustar a los niños. Es un dogma de fe. Existe la posibilidad de condenarse. Por eso, qué agradecidos tenemos que estar a Dios nuestro Señor, que a nosotros nos da tantos medios para poder llegar al cielo y no tener que estar, obviamente, en el infierno. Empezando por esa devoción a la Santísima Virgen que tenemos, si no, no estaríamos aquí. Pero recordar y usar los medios que tenemos. Nosotros tenemos la confesión facilísimo, una llamada a un padre y lo podemos tener. Tenemos cuántas iglesias para poder ir a misa cada domingo, para poder orar. Nuestro templo, el Tepeyac, aquí al ladito. ¿Cuántos medios nos ha puesto Dios nuestro Señor que tenemos que agradecer? Esta noche digamos: María, gracias, porque a mí me cierras la puerta del infierno para llevarme por el camino de salvación. Pero no olvidarnos, y hay que rezar mucho por todos, por la conversión de todos nosotros, de todos los pecadores, porque es real la existencia del infierno. Bien, ese fue el primer secreto, o la primera parte del secreto. Segunda parte del secreto, la Virgen les dice lo siguiente. Vamos a verlo exactamente. La segunda parte está relacionada con la Primera y Segunda Guerra Mundial y el comunismo. La guerra terminará pronto, así fue. Sin embargo, si la humanidad no deja de ofender a Dios,
Otra guerra peor surgirá en el pontificado de Pío XI. Así fue la Segunda Guerra Mundial. Cuando veáis una noche iluminada con una luz desconocida, sabed que ese es el gran signo de que Dios os da, porque va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre, la persecución de la Iglesia y del Santo Padre. Para impedirlo, pido la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión de reparación de los primeros sábados. Si mis peticiones son atendidas, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, difundirá sus errores en el mundo, provocando guerras, persecuciones. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Al final mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo un periodo de paz. Queridos hermanos, la Virgen pide la consagración de Rusia, la devoción a los primeros sábados de mes. Pío XII hizo una consagración por Radio Vaticana, pero Lucía le dijo esa consagración no es válida, porque luego la Virgen a Lucía le dijo que esa consagración de Rusia exigía consagrar a Rusia, y decirlo, y que todos los obispos del mundo se unieran a esa consagración que el Santo Padre tendría que hacer. Después, lo que la Virgen dijo, si eso no pasa, los errores de Rusia se esparcirán. ¿A qué está haciendo referencia la Virgen? A todo el comunismo. Todo el comunismo empezó a extenderse por todo el mundo. 70 años de comunismo que dejó 100 millones de muertos. Los errores que hablaba. Una ideología, como sabemos, atea, que ha traído y que sigue trayendo muchos problemas en el mundo. La Iglesia en el siglo XX, perseguida, muchísimos mártires hemos tenido en el siglo pasado, y hoy 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido. Posteriormente, San Juan Pablo II, en el año 84, año de la redención, estando él en Roma, vuelve a hacer una consagración del mundo a el Inmaculado Corazón de María y llama a los obispos a que se unan a esta consagración. Unos ya estaban en Roma por esta festividad, era el 25 de marzo, Anunciación, y otros, los que no estaban ahí, les invita a que se sumen espiritualmente a su consagración. Hace la consagración. En la consagración el Papa no nombra a Rusia, nombra que consagra a todas las naciones y especialmente dice las más necesitadas. Él le dice, según cuenta Navarro Valls, que es el vocero de San Juan Pablo II, ¿se acuerdan? Le dice que le dice a Lucía, oye, ¿vio la consagración que hemos hecho por la televisión? ¿Hemos consagrado como la Virgen pidió? Dicen que Lucía le dijo que sí. Otros estudiosos dicen que después Lucía dijo que no se había completado perfecto, porque no aparece la palabra Rusia. Hay otro tema también que se discute, y es que parece ser que Lucía escribe una carta que tenía el cardenal Bertone, donde dice que sí se ha hecho la consagración como la Virgen pedía, pero es una carta que está escrita en una computadora. Y algunos dicen, Lucía jamás escribió en computadora, solo escribió manuscrito, que es lo que se tiene, ¿no? Bien, se fuera o no, como la Virgen había pedido, vamos a los hechos. ¿Se convirtió Rusia? En parte sí, en parte no. ¿Qué fue lo que pasó? Sí se paró una posible tercera guerra mundial. Estaban las situaciones muy graves con la Guerra Fría y había un problema de, evidentemente, una tercera guerra mundial. San Juan Pablo II habló con Reagan, habló con Gorbachev. Eso, gracias a Dios, no se dio. Se cae a los pocos años, se cae el muro de Berlín, sin una gota de derramamiento de sangre. Algo milagroso. Nadie esperaba que se iba a caer eso. Rusia permite la libertad religiosa y empieza a haber libertad religiosa para el culto, sobre todo para los católicos.
Rusia se convierte en un país pro familia en muchas cosas y no ha dejado que la ideología del género penetre, por ejemplo, ese país. Por lo tanto, sí hay una conversión, una cierta conversión de Rusia. Obviamente, estas cosas son muy obvias. Pero hoy podemos decir, pero no está convertida totalmente Rusia. Claro que no. Lo que estamos viviendo ahora, esta guerra con Ucrania, pues lo atestigua. Y todavía está el comunismo presente en Rusia, en China, Venezuela. Por lo tanto, yo creo, y esto es opinión mía, que por supuesto que sirvió esa consagración de San Juan Pablo, pero todavía la profecía de Fátima sigue abierta y todavía seguimos en este periodo donde la Virgen sigue pidiendo oración, rezo del rosario, consagración al corazón inmaculado. Qué buena noticia que en 2 días, el 25, el viernes, el Papa Francisco, a petición de los obispos ucranianos, va a consagrar a Rusia y a Ucrania al corazón inmaculado. Y fíjense qué bonito. Ya ha llegado la oración de consagración que va a hacer el Papa. Sí se dice ahí, Rusia en concreto. Y el Papa ha pedido que todos los obispos del mundo espiritualmente se unan a ese acto de consagración. Creo que será muy importante. También nosotros nos podremos unir a eso, que va a consagrar también no solo Rusia, sino toda la humanidad, todos nosotros al corazón inmaculado. Creo que es una cosa muy importante. Por cierto, hablando de Ucrania, ¿cuánto también necesita Ucrania el corazón inmaculado de la Virgen? Ucrania está haciendo un gran ejemplo ahora de patriotismo, de defensa de su país, a cosas heroicas. Pero Ucrania es un país donde el aborto es muy prolífero, está muy abierto y sobre todo es un lugar, quizá el lugar del mundo, donde más se usa los vientres de alquiler, donde más mujeres están teniendo, pues eso, niños para otras personas. De hecho, ahora había un problema muy importante en la guerra. Todas estas mujeres embarazadas que son vientres de alquiler, con la situación que está viviendo ahora Ucrania, la guerra, es todo un tema. ¿Qué va a pasar? Están sugiriendo que aborten. Entonces, pues qué bueno que también se consagre Ucrania al corazón inmaculado de María. Tercera parte del secreto. Bueno, estas 2 partes del secreto, Lucía lo comenta en el año 41. Y luego, en la tercera parte del secreto, la Virgen dijo que no se hiciera todavía público hasta el año 60, que, eso sí, los papas sabían ese tercer secreto, pero solo lo sabían ellos, no lo hacían público. A partir del año 60, la Virgen ya había dicho que se podía hacer público ese tercer secreto. Sin embargo, los papas no lo hicieron público. Hasta el año 2000, que se hace público este tercer secreto que vamos ahora a leer, y que luego era cardenal Ratzinger, era cardenal en el 2000, hace una interpretación de este tercer secreto de Fátima. Esta tercera parte de Fátima dice lo siguiente. En Portugal, el dogma de fe se conservará siempre, etc. Después de las 2 partes que ya se ha expuesto, vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, que centelleaba y emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contactar con el resplandor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel señalaba la tierra con su mano derecha, diciendo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. También vimos a una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, y a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento que fue el Santo Padre. Junto a él había otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subiendo una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de madero tosco, como si fuera de alcornoque en la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad en medio de ruinas. Caminaba medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado del dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba en el camino. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, lo mataron con un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Del mismo modo murieron uno tras otro los obispos, sacerdotes,
religiosos y religiosas y varias personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles y cada uno de ellos tenía una jarra de cristal en la mano donde recogía la sangre de los mártires y regaba con ella las almas que se acercaban a Dios. El cardenal entonces Ratzinger, el Papa Benedicto, cuando comentaba este mensaje o este tercer secreto, hablaba de la parte de la penitencia que decía el ángel, la importancia de hacer penitencia en nuestra vida. Y aquí, queridos hermanos, yo les invito mucho a, por un lado, acoger la voluntad de Dios en nuestra vida cuando sea difícil, cuando nos prueban pruebas, dolores, enfermedades. Esa penitencia que Dios permite, acogerla, abrazarla, tiene un valor redentor, un valor de salvación. Esa penitencia que Dios permite en nuestra vida es siempre para nuestra salvación, es siempre algo bueno. Y luego también recordar que ahora que estamos en Cuaresma, la mejor penitencia es las obras de caridad, son las obras de caridad. El hacer obras de caridad, qué mejor penitencia que esa. Algo muy importante de este tercer secreto, la importancia de la libertad humana. Fíjense, el futuro no está determinado de forma inmutable. ¿Se acuerdan? Nínive se salvó de la destrucción porque hizo penitencia después de que el profeta Jonás lo pidiera. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por su pecado porque no se convirtieron. El valor de la oración en el mundo, de nuestra oración, es muy importante. Cristo se le apareció a Sor Faustina Kowalska, esta monja polaca, y le dijo: si no hubiera sido por tus oraciones, Polonia habría sido aniquilada cuando la invasión comunista. En 1975, en Portugal, entra un gobierno comunista y el ejército se divide. Había un peligro eminente de una guerra civil. La Virgen se le aparece a Lucía y le dice: si 1 millón de familias rezan el rosario, la revolución se disolverá. A los pocos días le dice: ya hay 1 millón de familias rezando el rosario. Y la revolución se disolvió, el comunismo no entró y Portugal mantuvo la paz. Tu oración no es solo para tus pequeños favores, que también es importante, sino tu oración también puede cambiar el mundo. Tu rosario puede cambiar el mundo, puede salvar muchas almas. La prueba de que no está escrito las cosas son el atentado a San Juan Pablo II en San Pedro. Obviamente, cuando el cardenal está describiendo este secreto, pues hace referencia. Ese obispo de blanco que era matado, pues era el Papa. El Papa iba a sufrir ese atentado, que además el atentado se lo está disparando un profesional como Ali Aka, seguramente pagado por la KGB, por los comunistas, un tipo que además sabía que lo iban a atrapar porque le iba a disparar tan cerca al Papa que luego iba a ser imposible que se escapara. Él estuvo meses antes paseándose por el mundo y disfrutando porque sabía que iba a acabar en la cárcel. Le dispara a muy pocos metros, una mano de una monja mueve algo la pistola, le pegan 4 tiros al Papa, a una distancia de muy cerca, y milagrosamente no le toca un órgano vital. Obviamente San Juan Pablo II sabe, es el día de Fátima cuando sucede esto, él sabe que la Virgen de Fátima, él conocía este secreto porque lo había leído, y sabe que la Virgen de Fátima le salva la vida. Luego hay una cosa muy interesante, cuenta también Navarro Valls, que ustedes saben que luego el Papa visitó a Ali Aka en la cárcel para mostrarle su perdón. Ali Aka no tenía ningún interés en ser perdonado ni nada de eso, pero dice que estaba sorprendidísimo y le dijo al Papa: a ver, tú tenías que haber muerto. ¿Cómo es posible? Explícame el tercer secreto de Fátima. ¿Cómo es posible que no moriste? Dice: porque entonces si la Virgen te salvó, yo solo soy un peón en las manos de Dios. Le dijo Ali Aka, ¿no? Bien, obviamente todo esto que aparece también de que se recoge la sangre de Cristo, la sangre de los mártires, ningún sufrimiento en nuestra vida es en vano, nos lleva al cielo el sufrimiento.
Por eso, como les decía, no huyamos de él, no lo neguemos, no queramos escapar, abracemos el sufrimiento que Dios permite en nuestra vida porque es para nuestra salvación, siempre tiene un valor. Ahora bien, este tercer secreto, pues no está del todo claro. Hay esta interpretación que dio el Papa Benito, que la pueden leer ustedes luego, ahí está en internet, que es un poco lo que he dicho más otras cosas, pero está claro que seguimos en esta profecía de Fátima. Todavía la conversión de Rusia no se ha logrado. Todavía depende de nuestras oraciones muchas cosas. El que haya paz en el mundo depende de nuestras oraciones, la Virgen lo dice, recen por la conversión de los pecados, recen para que haya paz. Y hay también un detalle muy interesante, ¿sabes que se lo leí? Hay un momento de este escrito de Lucía donde Lucía dice etcétera, pone etcétera. Algún estudioso ha dicho, oiga, no me suena mucho eso a un vocabulario de la Virgen, ¿no? La Virgen diga, bueno, y etcétera, ¿no? No sabemos si lo dijo o no lo dijo, pero ¿qué incluye ese etcétera? Y algunas de estas personas que estudian mucho todo esto comentan que, desde luego, la persecución que sufre la Iglesia, incluso dicen ellos, creo que también en ese etcétera puede estar la apostasía de parte de la Iglesia. Miren, estamos viviendo en esta época ese camino sinodal alemán, que es un camino herético, donde 2/3 partes de obispos en Alemania pues están al margen de la fe católica, donde si no sucede un milagro, lo más probable que suceda es un cisma. No ha tenido muchos la Iglesia Católica en su historia, pero esto podría ser un cisma. Dios quiera que no sea así, y recemos por nuestros hermanos alemanes también para que pueda la Virgen iluminarlos. Algunas otras, para acabar ya, lecciones también que nos da Fátima importantes, que no están en el secreto, pero que son también reales. Jacinta murió en un orfanatorio. Tuvo unas complicaciones muy grandes de pulmones, les decía, también por el tema de la pandemia, y murió en un convento, en un orfanatorio. Hoy ese orfanatorio es un convento de las Madres Clarisas. Una madre clarisa contaba, como ellas cuentan, que la Virgen, el día anterior de que muriera Jacinta, que estaba sufriendo mucho, se le apareció para consolarla. Y le dijo la Virgen a Jacinta, lo cuenta luego ella Jacinta, que los pecados que más almas llevaban al infierno eran los pecados de la carne. Queridos hermanos, está en el Evangelio, vigilad y orad, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. La importancia de vigilar. Hoy estamos en un mundo erotizado, donde a un clic estamos de la pornografía, un mundo muy peligroso si no vigilamos. Vigilad y orad. Otro detalle también muy bonito, el cardenal Caffarra, en paz descanse, murió hace muy poco, que comenzó el Instituto Juan Pablo II por la familia, le escribió a Lucía y le decía, en el año 80 y tantos, y le decía, estamos haciendo le voy a escribir casi al final de la vida de Lucía, por los años 2000 más o menos. Lucía murió en el 2005, con casi 97 años, creo. Entonces, Cardenal Caffarra le escribió, estamos empezando todo esto del Instituto Juan Pablo II por la familia, para dejar el legado de San Juan Pablo II, tenerlo aquí, etc. Y Lucía le contesta y le dice, extraordinario, qué buena iniciativa, qué buena idea, porque la Virgen me dijo que la última batalla entre el demonio sería entre el demonio y el matrimonio y la familia. Esa batalla ya ha empezado. Ahí tenemos la ideología del género, que es una máscara del demonio obvio, ¿no? Algo que es antirracional, antinatural, solo puede venir de él. Qué importante defender la familia, qué importante defender el matrimonio, qué importante ese deseo que tenemos ahora de ese congreso por la familia para realmente defender la familia. Bien, por último, y creo que lo más importante, el mensaje de Fátima, aunque es un mensaje duro, difícil, apocalíptico de alguna manera, es un mensaje lleno de esperanza, porque la Virgen dijo, mi corazón inmaculado triunfará. No sabemos el día ni sabemos la hora, pero sabemos que el Inmaculado Corazón de María triunfará. Y eso implica que todos los devotos de María no tenemos que tener miedo.
Ella nos llevará de la mano por el camino de la voluntad de Dios y hará que también nosotros triunfemos. Y esto nos recuerda también a las palabras de Cristo. Ánimo, yo he vencido al mundo. Bien, queridos hermanos, esta primera plática la dejo aquí. Hemos visto un poco de Pilar y de Fátima. Para las personas que nos están también siguiendo en Zoom, sobre todo los señores, pues si algún señor, aquí estamos en un centro de formación de Reino Christi de señores, si hay algún señor que esté interesado en algún retiro, en algún acompañamiento espiritual, en algún apostolado, pues les dejamos ahí en el chat un teléfono y un mail donde se pueden comunicar con nosotros. Y aquí cerraríamos ahora la transmisión por Zoom y dejaremos un momento aquí ahora, 5 o 10 minutos, para las personas aquí que estamos presentes, si tienen alguna pregunta, alguna aportación a la conferencia. ¿De acuerdo? Entonces,